tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Un placer enorme para mí estar con ustedes nuevamente, junto con todo nuestro equipo que hace posible esta emisión, Minucias del Idioma, que ya va en su séptima emisión. Es el séptimo programa de esta que hemos denominado la primera temporada, que esperemos dure mucho tiempo. Como siempre, gracias por vernos a través del portal contraparte.mx y por supuesto a través de Facebook, escribiendo hoy Contrapartes, separadas ambas palabras. Quiero aprovechar para desde este momento recordarles mi cuenta de Twitter para que me hagan preguntas a través de esta red o para que participen en la trivia como gusten. Mi cuenta es muy sencilla, @MiguelCamposRam, y de esta manera estamos más comunicados. Hoy les tengo un programa interesante, desde luego tenemos la trivia, con ella arrancamos. Después viene una reflexión en torno a las escuelas de comunicación, las formadoras de periodistas presumiblemente o de comunicadores en general. También tendremos nuestra lista de disparates, por supuesto, que ahora es nutrida. Seguramente les va a agradar, vamos a aprender juntos como siempre. Pues, ¿qué les parece para aprovechar el tiempo? Vamos de inmediato con la trivia, que se les queda de tarea a partir de este momento hasta el final del programa, cuando demos la respuesta correcta. La trivia es muy sencilla, pero es interesante. Al final les voy a platicar un poquito de estos conceptos, abundar sobre ellos. Pero en México, en particular en México, y de acuerdo con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cómo se le debe nombrar exactamente a quien preside un ayuntamiento municipal? Por ejemplo, en la ciudad de Puebla, Luis Bank, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el nombre correcto en términos constitucionales? Y ahí en su pantalla ven las tres opciones: en el inciso A, alcalde; en el inciso B, edil; y en el inciso C, presidente municipal. Prueben sus lecturas, participen con este programa. La satisfacción de que acierten siempre será enorme. Amigos, escucho con mucha frecuencia frases de periodistas, no solo de reporteros, sino de quienes transmiten desde algún sitio alguna noticia. Y hay muchos altibajos en esta manera de comunicar la información o de informar de lo que sucede en algún sitio noticioso. Pero quiero hacer un preámbulo. Hace algunos años, no muchos, cuando estuve estudiando mi carrera de licenciatura en letras españolas, tuve un maestro que nos enseñaba morfosintaxis, maestro Hugo Duarte, chileno, de grata memoria cuando estuve allá, porque todavía vive por fortuna y sigue incluso impartiendo clases. Un saludo al maestro doctor Hugo Duarte Márquez. Bueno, él nos comentaba, haciendo una reflexión en torno a cómo manejamos el idioma. Si ustedes van por el Zócalo de la ciudad de Puebla, van caminando muy plácidamente, y de pronto se topan con una persona o escuchan a alguien decir árboles. Ustedes van caminando y escuchan que alguien dice árboles. A ustedes les llama la atención, voltean a ver a esa persona e insiste árboles, pero no dice nada. Y luego ustedes siguen caminando, piensan que está un poquito mal de sus facultades y siguen caminando y escuchan que alguien dice pájaros. Y lo mismo sucede, no dice otra cosa más que pájaros, pero ni siquiera hace una seña con las manos, quizá indicando dónde están esos pájaros o esos árboles a los que aludieron ambos personajes. Y decía el doctor Hugo Duarte, bueno, lo que sucede es que esas personas no han dicho absolutamente nada. El enunciar el nombre de un objeto no significa nada, no hay acción, ahí falta algo fundamental. Y ese algo se llama verbo, un verbo. El verbo es acción, el verbo es pasión, nos enseñaron en la escuela. Un verbo dice muchas cosas, es el enlace entre un sujeto, una persona, y un objeto o el resultado de lo que hace esa persona, el complemento de la acción. El verbo es el enlace. Si esta persona hubiese dicho, mira los árboles, con el verbo mirar me estaba indicando que mirara los árboles. El otro quizá decía, oigan los pájaros.
Bueno, con el verbo ir estaba indicando una acción, pero en sí mismos esos sustantivos no nos dicen nada. Son frases inconclusas, sin una idea. Bueno, pues exactamente sucede, estimados amigos, cuando escuchamos en algún noticiario, ya sea radiofónico, televisivo, transmitiendo en vivo un reportero desde el Zócalo. De pronto se enlazan desde la transmisión central y el reportero o la reportera en cuestión dice, informarte que aquí hay mucha gente. Y luego al ratito dice, decirte que hay una manifestación, comunicarte que al rato va a haber otra. Bueno, es ya un abuso, de verdad es un abuso que utilicen los verbos en infinitivo, informarte, decirte, comunicarte. Tan simple que recuerden el verbo activo. Un verbo activo que indica movimiento, acción, pasión, es un verbo importante que dice mucho de lo que está sucediendo. Los verbos en infinitivo, informarte, decirte, no dice nada, se consideran formas impersonales del verbo. Óiganlo bien, impersonales, no hay una persona atrás de esos verbos. Es exactamente lo mismo que los gerundios, los verbos cuando terminan en ando, yendo. Igual, informando qué, o sea, quién está atrás de esa información. O sea, lo correcto es que un reportero tome su teléfono celular, hoy de moda, se comunique con su director, el conductor de noticias, y le diga, te informo, Fernando, te informo, Pedro, como se llame el conductor, te digo, te comunico, te hago saber. Todas esas formas son formas activas del verbo, y es la forma en que se debe manejar la información, la comunicación. Hago este recuento de ejemplos, pongo esta lista de frases que se manejan, y no solo en la ciudad de Puebla, en las transmisiones desde la Ciudad de México, en los noticiarios nacionales, ya es una moda, pero es una moda que hay que dejar pasar y hay que retomar las buenas formas del idioma. Y saben, estimados amigos, quienes tienen gran parte de culpa en este hecho, las escuelas de comunicación. Abundan en muchas universidades escuelas de comunicación para formar licenciados en comunicación. Allí es donde se debe de trabajar mucho el idioma. Siempre he pensado que la herramienta de un buen comunicador es el idioma, son las palabras, es el acervo léxico que tiene en su haber, en su mente, para poder comunicarse con la gente. Imaginemos a un soldado en una guerra. Un soldado se va a la guerra, pero no lleva arma, o a la hora de activar el arma no sabe cómo quitarle el seguro, o bien desconoce las variedades de armas que hay, cañones, metralletas, rifles, etcétera. Los desconoce, quizá no conoce bien su operación. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a poner en riesgo su vida. En el aspecto de la comunicación no se pone en riesgo la vida, pero queda uno muy mal parado ante la gente y muy probablemente genere confusión, desinformación, incomunicación. Y recuerden lo que ya les platiqué hace poco acerca de lo dicho por un periodista español importante que hay que leer, Alex Grigelmo, cuando decía en una entrevista que si bien no hay castigos para quienes usan mal el idioma, el mejor castigo o el castigo mayor que pueden tener es que la gente desconfía de ellos, porque de un conductor de noticias que tiene un nombre, cierto renombre, y que de pronto le oyen decir barbaridades, la gente empieza a dudar de él, a desconfiar y muy probablemente hasta le cambie de programa de radio, de canal, para buscar a otro que por lo menos se defienda un poquito en materia de comunicación. Así que una recomendación de verdad para las escuelas de comunicación, centren mucho este aspecto del idioma, tómenlo muy en serio. Todas las materias en estas escuelas, en esta carrera son importantes. La comunicación dentro de las empresas, la comunicación organizacional, como le dicen ahora, hay muchísimas materias, pero el uso, el manejo del idioma se debe de trabajar no solamente como una serie de semestres o de meses trabajando el idioma, sino se debe de ir a fondo, de leer mucho. Hay que leer mucho, estimados futuros licenciados en comunicación, para que dominen esta herramienta que les va a permitir enfrentarse
al hecho, a la guerra en sentido metafórico, la guerra que es el medio en el cual van a buscar noticias, a buscar la información para poder transmitirla adecuadamente. Bueno, para cerrar la reflexión, les recuerdo, por favor, y les sugiero que ya no utilicen tanto, o más bien ya no los utilicen, los verbos en infinitivo, porque no dicen absolutamente nada. Es decir, ya no se comuniquen con su celular ante su director de comunicación o del programa y ya no le digan informarte, decirte, comunicarte, porque no están diciendo nada. Ustedes están atrás de esa información, están siendo testigos de un hecho noticioso y deben expresarlo con un verbo activo, que denote que hay una persona. Los verbos activos son personales y esos son los verbos que deben de transmitirse porque además le van a dar más fuerza a la comunicación. Tengamos un poquito de cuidado en ese aspecto. Y bueno, como complemento de este problema, de una vez aprovecho antes de ir a nuestra primera pausa para referirme a una palabra que se sigue manoseando mucho, la palabra ciudadanía. La han escuchado seguramente y se va a poner de moda ahora en los procesos electorales. Es un término muy interesante que tiene que ver también con el mal uso de las palabras, la falta de precisión en sus significados. Y es otra de las palabras que tampoco se enseñan adecuadamente en las escuelas de comunicación. Reflexionenlo un poquito, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos al segundo bloque y ahí voy a abundar un poco más sobre la palabra ciudadanía, que da muchísimos problemas porque de pronto la confunden con la gente en general, con la sociedad en general. Y si ustedes van a un diccionario, verán que la palabra ciudadanía se refiere fundamentalmente, en una primera acepción, a la calidad de ser ciudadano. Por ejemplo, usted y yo somos mexicanos, tenemos la ciudadanía mexicana. Ciudadanía es un ente abstracto, derivado de ser ciudadano, de ser mexicano, ya sea por nacimiento, por adopción, por nacionalización legal, etcétera, por lo que gusten y manden. Eso es la ciudadanía, no es el común de las personas. Mejor díganle la sociedad, los ciudadanos, es lo más sencillo, los ciudadanos es el conglomerado de personas. Así que mucho cuidado con estas expresiones que debían de trabajarse, repito, mucho más en las escuelas de comunicación de nuestras gloriosas universidades. Amigos, vamos a hacer nuestra pausa reglamentaria entre los dos bloques y volvemos con una nutrida lista de disparates y con la trivia. La respuesta a la trivia es altamente interesante. Como institución tenemos la responsabilidad de difundir todas estas medidas precautorias, de poder tener previsto lo que se realizaría en el caso de contingencias y cuáles son las acciones ideales para poder prevenir estas eventualidades. Así es que sin duda tenemos la certeza de que estamos contando con una capacitación adecuada, con una información y con los instrumentos necesarios para que se cumplan los propósitos de este tipo de simulacros. Señor gobernador, todo nuestro reconocimiento desde el gobierno federal al trabajo que están realizando aquí en Puebla, una de las entidades que desafortunadamente más daño sufrió, pero que le reconocemos el trabajo siempre desde el primer minuto en los lugares donde se requería, con un gran orden y en una gran coordinación con el gobierno federal que reconocemos y que agradecemos. De verdad, felicidades. En un momento pónganse a trabajar, salúdenos por favor a sus papás, a sus mamás, a su familia. Contento de regresar a Que todos los recursos que se requieren para la reconstrucción total de las escuelas en Puebla está cubierto. No solo fueron daños en escuelas, fueron daños en iglesias,
fueron daños en viviendas, fueron daños en hospitales y clínicas. Sin embargo, muy rápido nos estamos recuperando. Yo le pido a todos ustedes esa confianza de que el gobierno federal está trabajando de la mano del gobierno del estado y a la vez nosotros con los presidentes municipales. Estamos de vuelta, estimados amigos, y ahora sí estoy junto al libro que en un programa anterior se nos cayó con el movimiento aquí que hacemos de la mesa por la emoción de estar platicando de uno de mis temas favoritos. Este libro que tienen aquí enfrente, ya les platiqué someramente la vez pasada, es una novela que se llama Adiós, señor millonario, y que les recomiendo mucho. Es mi sexta novela, mi libro número 28 ya publicado, más otros que faltan. Pero esta novela en particular me gusta mucho porque además me causó mucha tensión laboral porque me llevó muchos años de trabajo. Formalmente me llevó 10 años escribirla porque la redacté y después le hice cambios y ajustes. No quedaba conforme hasta que finalmente quedó lista. Trata de un personaje ambicioso que recibe una herencia, nada más que cuando busca su herencia, lo que le heredó su padre, bueno, pues resulta que la busca y le cuesta muchísimo trabajo hallar esa herencia y para llegar a ella tiene que realizar actos verdaderamente ignominiosos. La ignominia por el dinero, podemos llegar a cosas extremas con tal de lograr nuestras ambiciones. El dinero es muy peligroso. De eso trata esta novela que les recomiendo mucho. Por supuesto, si les interesa tenerla, adquirirla, está lista, ya la estamos promoviendo, distribuyendo. Y bueno, hay dos formas en que me la pueden solicitar. Una es a través de mi cuenta de Twitter, que ya les di, que es @MiguelCamposRam, o bien a una dirección electrónica, o como le dicen comúnmente, a un correo electrónico. Y es muy sencillo, mayonoeseterno@yahoo.com. Mayo no es eterno, así de corridito, que por cierto es el nombre de otro de mis libros, en este caso un libro de cuentos. Pues acá está, Adiós, señor millonario, para que se entretengan y aprendan y se emocionen con la tensión que vive este personaje que se llama Abel Rosas. Vamos a pasar a otro libro, también de mi autoría, con el cual estamos trabajando aquí en una especie como de curso por internet. Es interesante, ¿no? Los tiempos han cambiado, se pueden ya dar cursos también así. Este libro, que como ya saben, ya lo conocen, se llama Disparatario y es parte de una colección de varios libros, por eso es Disparatario 1, este que tengo en mis manos. Y hoy vamos a platicar de dos términos que vienen aquí para seguir la secuencia. Me refiero a la palabra aún, que tiene dos formas, o tiene una variante, aún con tilde y aún sin tilde. Tienen distintos significados en su uso práctico, digamos. Cuando lleva tilde, para que la ubiquen perfectamente, es equivalente del adverbio de tiempo todavía. Aún con tilde quiere decir todavía. Por ejemplo, en este momento aún hay sol, aún vemos el sol, aún podemos escribir todavía hay sol, aún todavía, para que lo relacionen con tilde. Y cuando no lleva tilde, equivale a inclusive, cuando estamos incluyendo algo. Por ejemplo, transmitimos este programa los martes y aún los jueves. Esto es, e inclusive los jueves. O podemos decir, transmitimos todos los martes, aún los martes festivos. Esto es, incluso o inclusive los martes festivos. Ahí no tiene que ver con nada de todavía. Bueno, para que vean allí las viñetas, la explicación la pueden leer perfectamente en su pantalla, y la maestra les dice a los niños en la viñeta, vamos a ver la diferencia de aún sin tilde y aún con tilde. Y dice Babalito, que es el personaje en voz baja, aún con tilde está pensando, aún no hay vacaciones. Pues sí, porque los niños solo piensan en vacaciones. Esa es una palabra, recuerden, aún con tilde equivale a todavía, aún sin tilde equivale a incluso o inclusive. Y vamos a ver la otra expresión,
pues lamentablemente muy de moda por tanta lluvia que cayó en la ciudad de Puebla particularmente, y en muchas ciudades seguramente del país, en el DF también causó mucho desastre, rompiendo el pavimento, esa cubierta de asfalto que tienen las calles, y que cuando se rompe se hacen unos hoyancos o unos hoyos, a veces no muy grandes, y a esos hoyos se les llama comúnmente baches. En sentido figurado, también un bache es cuando tenemos un tropiezo en la vida, cuando algo no funciona con regularidad, vamos muy bien y de pronto tropezamos, se dice metafóricamente que tuvimos un bache, pero en términos estrictos un bache es un hoyo en el pavimento, en el piso. Bueno, cuando viene un proceso como el que está todavía trabajando el Ayuntamiento de Puebla, en el sentido de tapar baches, que por cierto se llama bachetón, un término que un día hemos de comentar aquí, porque junto con otros términos como teletón, maratón, tienen por ahí algunos problemas etimológicos, pero lo vamos a dejar para otra ocasión porque es muy interesante. Dejemos ahorita el concepto bachetón, que no es muy acertado, de una vez lo advierto, no es muy acertado, pero es la moda, ponerle a todo ton al final para pretender que nos comunicamos. Y bueno, se trata en este bachetón de tapar los baches. Pero resulta que cuando se realiza la acción de tapar los baches, no se utiliza esta frase, tapar baches, sino el término bachear. Y en sentido estricto, si un bache es un hoyo, bachear la calle pues sería hacer hoyos, hacer baches. Y de eso se encarga muy bien la lluvia. La lluvia bachea perfectamente las calles con tanto hoyo que hace. Así que siempre he sugerido, para entendernos mejor, ser más estrictos en el uso del idioma, ¿por qué no usar la perífrasis, la expresión tapar baches? El ayuntamiento está realizando un programa que se llama Bachetón, consistente en tapar baches, no en bachear las calles, porque repito, la lluvia se encarga muy bien de eso. Y bueno, la viñeta que estaban observando ahí, muy significativa, muy ilustrativa para quienes hemos tenido ese percance de que caemos en un bache con la llanta, bueno, el carro o la llanta del carro, no es por nada, pero le atinaste un bache, papá. Y miren la cara que el papá pone, pues claro que sí, su hijo Babalito se ríe, pero a él no le causa ninguna gracia. Ahí están las dos expresiones de hoy, tomadas de mi libro disparatario, que, como ya les he dicho, lo pueden encontrar en Trillas, la editorial Trillas lo publicó. Vamos ahora a un par de disparates o de palabras que merecen una reflexión. Ya les platiqué lo de ciudadanía, que tiene mucho que ver con actos legales, jurídicos, electorales. Somos nosotros ciudadanos y los ciudadanos votamos, no la ciudadanía. La ciudadanía no vota, la ciudadanía es la calidad de ser ciudadano. Bueno, relacionado con este término, tenemos otra palabra que también está de moda porque van a cambiar al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y hay precisamente ahorita ahí una revisión de expedientes y por supuesto hay mujeres que aspiran a presidir esta comisión. Y por ahí escuché en un noticiario que una de las participantes, de las que están peleando este sitio, platicaba con el conductor y aludían un poquito al origen de la palabra sueca, porque es una palabra de origen sueca, ombudsman, así como lo oye, ombudsman, man como en inglés hombre. Es una variante, recuerden que son idiomas anglosajones todos estos, que tienen algunas raíces comunes. Man, bueno, también la utilizan en sueco, en esta palabra, ombudsman. Originalmente, de acuerdo con la Constitución sueca, data de 1800 y fracción 1801, si no recuerdo mal, cuando se crea esta figura en la Constitución sueca. Se dice incluso que ellos la crearon, ese concepto del defensor del pueblo, porque eso es en sueco el hombre, pero ese es ombudsman, el hombre que protegía al pueblo. Obviamente por las cuestiones del famoso machismo, pues no había mujeres. Bueno, ombudsman. Bueno, ahora como ya hay mujeres que han presidido la comisión, esta aspirante decía que a lo mejor era correcto decirle ombudswoman. Y bueno, por ahí llegaron a la reflexión de que mejor no por querer estar jugando con términos anglosajones. Y tenemos en español una expresión muy contundente que es simplemente
presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nada más. En algunos otros países, por ejemplo en España le dicen defensor del pueblo o defensora si es mujer, varía según los países, pero aquí en México sí ya debemos dejarnos de ese concepto que no deja de ser malinchista, el ombudsman si es hombre o la ombudswoman si es mujer, mejor dejémoslo en presidente y presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el titular o la titular. Una reflexión de carácter legal porque son términos legales que tienen tanto que ver con la defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Pues amigos, el programa llega casi a su fin y vamos a explicar por qué en la trivia la forma correcta, la respuesta correcta al hecho de preguntar cómo se le llama correctamente en términos constitucionales a quien preside un ayuntamiento municipal, se le debe de llamar correctamente presidente municipal. Esa es la figura, incluso en el artículo 115 constitucional, así aparece, presidente municipal o presidenta municipal si es mujer. Las otras dos palabras, alcalde, son ajenas, digamos, a nuestra Constitución. Si nosotros nos liberamos de España justamente en la Guerra de Independencia, somos un país independiente de España, esa palabra alcalde es española, es muy española. Es de origen árabe. Recuerden que los árabes estuvieron en España 9 siglos y se quedaron muchas palabras, una de ellas alcalde. ¿Saben lo que significa en árabe alcalde? Originalmente el juez, al-Qadi, es la raíz, significa el juez. Bueno, en España, por la presencia árabe, la expresión era correcta. Quien presidía un ayuntamiento, por influencia árabe le llamaban alcalde, y era legítimo, porque no eran presidencias municipales, sino ayuntamientos. Y un ayuntamiento es simplemente un conjunto de personas que se ayuntan, se juntan. Iuntura en latín es unión. Por eso la palabra ayunta, aunque tiene allí una relación con ayuntamiento, nada que ver, por supuesto, una cosa es yunta de animales y otra cosa es ayuntamiento, aunque repito, la raíz latina es iuntura y es unión, es lo mismo. Una yunta une animales, un ayuntamiento une personas, en este caso regidores y un primer regidor. Y a ese primer regidor en la Constitución mexicana le llamamos presidente municipal, alcalde en España. Y la palabra edil, como también le han llamado muchas veces, es muy bonita, es una palabra muy simpática porque tiene que ver con el Roma, con la Roma de los Césares. El edil en Roma era el encargado de la obra pública. He propuesto incluso por ahí en algunas columnas que aquí en Puebla y en las ciudades mexicanas, a quien se encarga de la obra pública, de vigilar, le llamen así el edil. A lo mejor tendríamos más éxito en la revisión de los baches, de las zanjas que se hacen luego cuando revisan cables de teléfonos, etcétera. Un edil, ya no secretario de Obras Públicas, un edil haría más cosa, quizá no, para resolver estos problemas. Bueno, conclusión, no se llama edil, esa es otra figura, no debe ser alcalde por la remembranza con todavía la época de la colonia, sino presidente municipal. Y quienes hayan acertado, pues reciban una calurosa felicitación en esta tarde deliciosamente fría. Vamos a despedirnos con mucho gusto, pero a la vez con algo de pena porque se acaba el programa, pero con gusto porque siempre terminamos con mucho entusiasmo, deseando que esto siga. Gracias, pásenla muy bien, nos vemos el jueves y recuerden que pueden escribirme en cuenta de Twitter @MiguelCamposRam por si les interesa esta novela o a mi correo electrónico mayonoeseteno@yahoo.com. Gracias y hasta el jueves. Pásenla bien.